Amén. Y Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Este es un privilegio tenerlos acá. No sé si ya tenemos Romanos 1, capítulo 1 de Romanos. Tengo la versión internacional acá en mis manos y tengo la versión textual. Son dos versiones de la Biblia. Voy a pedirle a todos los que traen Biblia que me ayuden si traen una versión que no sea Reina Valera 60. Si traen una versión al día, traen una versión Dios habla hoy o una nueva traducción viviente, nos ayudarían a aportar lo que dicen esas versiones. Hermano Polo, lo tenés, ¿verdad? Muy bien, entonces te vamos a estar molestando, hermano Polo. Adolfo, tienes una versión contemporánea, ¿no? También vamos a estar molestando a Adolfo. Al día, muy bien. Ya estamos, ahí ya la hicimos. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a leer entonces capítulo 1, versos 3 al 5, dice, vamos a leerlo del versículo 1, dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Dice, este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder, Hijo de Dios por la resurrección. Versículo 3 en textual dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesús, el Mesías, del linaje de David según la carne. Versículo 4, que fue designado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles, por causa de su nombre. Amén. Muy bien, ya hemos hablado por mucho tiempo acerca del versículo 3. Hemos dicho que este evangelio que estamos predicando y en el cual nosotros hemos creído es un evangelio que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Ya dijimos que el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, David, todos estos hombres anunciaron el evangelio. Y bueno, y eso es lo que dice el versículo 3. En el versículo 4 habla acerca de quién es Jesús. En el versículo 3 también dice que nos habla también acerca de la naturaleza humana de Jesús. Ustedes saben que Jesús es Dios, mis hermanos. Amén. Jesús, algo que quiero dejarles en el corazón en esta hora de la tarde, es que Jesús es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad de Dios. La Biblia manifiesta a Dios en tres personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver unas cuestiones fundamentales, porque dice el versículo 4, que Jesús fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo quisiera que enfocara un momento su mente para acá conmigo, y yo le prometo no predicarles más de una hora, pero sí quiero que ustedes me capten. Cuando ustedes ya estén cansaditos, háganse los dormidos y yo paro, ¿sí? Pero ahorita no se vale, hasta más o menos entre una hora. Bueno, entonces quiero decir, hermano, en el versículo que acabamos de ver en esta hora de la tarde, el versículo 4, yo quisiera que me lo leyeras, Polo, el versículo 4, porque es ahí donde vamos a empezar a hablar del evangelio. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor,
Oiga lo que dice, y quedó demostrado que Él es hijo de Dios. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo fue esto? Cuando resucitó de entre los muertos. Oiga, eso es muy importante. Es muy importante entender que nuestra fe no solo se basa en el sacrificio de Cristo en la cruz, sino se basa también en su resurrección. Si Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario, pero no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Pero como Él resucitó, quedó demostrado, mis hermanos, que el sacrificio de Él en la cruz del Calvario es eficaz. Ya vamos a ir viendo algunos pasajes. Uno de los títulos que Dios le da a Jesucristo cabalmente es ese, el Hijo de Dios. En el capítulo 3 dice que Él era del linaje de David cuando tomó forma de hombre. Cuando Él se vino a manifestar aquí a la tierra hace 2000 años, Él era del linaje de David, de la tribu de Judá. Nació en Belén, de Judea. Y Él llegó a tener una humanidad como la de nosotros, pero Él fue judío. Pero en el versículo 4 dice que muchos no creían que Él era Dios. Que muchos en el tiempo de Jesús lo despreciaban a Él. Creían que no era Dios. Pero cuando Él se levantó de entre los muertos, quedó demostrado que verdaderamente era Hijo de Dios. Amén. Entonces, este título de Hijo de Dios, Dios se lo dio a Jesús cuando estaba aquí en la tierra, pero lo confirmó cuando Él se levantó entre los muertos. Cuando Él se levantó de la tumba, dice la palabra de Dios, no solo fue confirmado como Hijo de Dios, sino también como Señor. Ya les voy a explicar un poco lo que significa esa palabra, Señor. Entonces, yo quisiera que fueran conmigo en esta hora de la tarde a unos pasajes para ver que era el Señor ya le da el título a Jesús como Hijo de Dios. El primer pasaje que vamos a ver es el capítulo 2 de Salmos, en su versículo 7. Y si alguien lo tiene, me puede por favor colaborar leyendo en esta hora de la tarde. Salmos capítulo 2, verso 7. Por favor, pues hermanos. Salmo 2, versículo 7. ¿Lo tienen? Vamos a ver, Dasha, por favor. Yo respondo, yo revelaré los eternos propósitos de Dios, pues el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo. Ese es el día de tu coronación. Hoy te he entregado a tu Señor. Oiga eso, un poquito más despacio, Dasha, por favor, y más fuerte. Tu elegido responde, yo revelaré los eternos propósitos de Dios, pues el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo. Este es el día de tu coronación. Hoy te he entregado tu gloria. ¿Cuándo fue que a Cristo le dijeron, tú eres mi hijo? En el día cuando fue coronado. Ese día, hermano, cuando Cristo tomó la autoridad sobre todas las cosas. ¿Cuándo fue que Cristo tomó la autoridad? ¿Cuándo fue que Cristo despojó de las tinieblas a toda la potestad que tenía el diablo? ¿Cuándo fue que Él despojó al diablo? ¿Cuándo? Cuando resucitó de entre los muertos. Oiga eso, que es interesante. Dice que ese día Dios le dijo, mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Pero este es un título, no solamente, este título va relacionado con su deidad, con su resurrección y con su señorío, Hijo de Dios.
Cuando Dios le dijo así a Jesús, por eso dice ahí, por eso Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder después de su resurrección. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo ahí? Que cuando él se levantó, Dios promulgó: este es mi Hijo. Es un título. Pero lo que les estoy diciendo en esta hora de la tarde es que en el momento cuando Cristo resucitó, a Él le fueron entregados los cielos y la tierra y el universo entero. Por eso hoy podemos decir: Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. Un versículo más, Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6, dice acá, lo tengo yo acá. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? Y otra vez le dice: yo seré padre para ti y tú serás mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. O sea, cuando Cristo vino, Él sí tuvo una naturaleza humana como nosotros, pero lo que enfatiza aquí Pablo es que Él también era de la naturaleza divina. Amén. Él era de la naturaleza divina, no es como nosotros. Hay un canto que dice: no es como yo. Aunque se parece a mí, no es como yo. Él es 100% Dios. Algo que no se veía cuando Él estaba en su ministerio aquí en la tierra. Pero cuando fue resucitado, dice, fue resucitado con poder. Y ahí sí todos lo vieron con la gloria que Él tenía. Cuando los discípulos vieron que Él había resucitado, ellos ya no vieron a Jesús nomás como un simple mortal, nomás como un hombre, porque hasta esa fecha muchos de ellos todavía dudaban si verdaderamente Él era el Mesías. Pero después de la resurrección ya no hubieron dudas en los discípulos, porque vieron el poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y Dios dijo: este es mi Hijo, cuando lo levantó entre los muertos. Y ese es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, como el de Salmos 2:7, y también nos deja este legado que el que escribe a Hebreos nos dice a través de las escrituras del Antiguo Testamento que existen esos pasajes que Él dice: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. ¿Y cuándo es que Dios dice esas palabras? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que cuando Jesús vino aquí a la tierra, dice, se abrieron los cielos y cantaron los ángeles, y a los ángeles el Señor dijo: adórenle, porque Él es mi Hijo? Y cuando inicia su ministerio aquí en la tierra, dice también, cuando Él salió del bautismo que Él practicó, que era por cumplir, Él no tenía pecado como para poder hacerse un bautismo de arrepentimiento, pero cumplió con la voluntad de su Padre y se sometió al bautismo de Juan el Bautista. Y cuando sale Él de las aguas, dice que sucede una escena, que se abren los cielos y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, a Él oigan eso. O sea que Dios le dio este título a Jesús porque de verdad Él es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a ir. Entonces, Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios después de la resurrección. Antes de la resurrección había muchas dudas, y es interesante ver que no dice aquí fue hecho Hijo de Dios. No fue hecho Hijo de Dios. Dice, fue declarado Hijo de Dios. O sea,
Él ya era hijo. Amén, hermano. No es que hasta después de su resurrección llegó a ser hijo de Dios. No, Él ya era hijo. Las profecías de Isaías dice, hijo os es dado, dice. Hijo os es dado. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Dios dio a su hijo para que nosotros, por medio de su hijo, podamos disfrutar de la salvación y de la vida eterna. Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al hombre, ¿qué dice? Al mundo, que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice. O sea, Dios dio a su hijo, pero la gente no entendía que Jesús era el hijo de Dios. Y cuando estaba en su ministerio terrenal, Jesús, aunque era un hombre, fue limitado, fue el hijo de Dios. Y en este versículo, hermano, de Hebreos dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí quiero hacer un punto, no es con lo que estamos hablando hoy, pero quiero dejar un punto acá. La palabra primogénito, ¿qué significa? El primero, ¿sí? Y don Sebas, ¿usted tiene un hijo primogénito? Ah, vale. ¿O es hija la primogénita? Es hija. Es hija, vale. La primogénita en nuestro contexto primogénito es el primer hijo de la familia, del hombre y de la mujer, ¿ya? Primogénito. Eso es lo que viene a nuestra mente. Pero cuando se refiere aquí la Biblia, cuando en el versículo 6 dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, no está hablando de que Jesús es el primer hijo de Dios y que después en la naturaleza de Él hayan otros más hijos de Dios, como Cristo. No está hablando. Y entonces, ¿a qué se refiere el primogénito entonces? Si Juan dice que Él es el unigénito, entonces la Biblia se contradice. Momento, hermanos, momento. ¿Por qué? La Biblia no se contradice. Muchas veces nosotros en nuestra mente tan pobre solo sabemos de que primogénito es el primer hijo, pero en la Biblia primogénito también significa el primero en rango, ¿sí? Por ejemplo, Colosenses capítulo 1 dice que Él es el primogénito de la creación, dice. Y ese pasaje, ¿cómo lo utilizan los testigos de Jehová para decir Él es el primer ser creado? Entonces, la Biblia no dice que Cristo fue creado. Entonces, ¿a qué se refiere ahí cuando dice el primogénito de la creación? Lo que está diciendo ahí que Él es el que está sobre toda la creación. Él es el que tiene el principado. Él es el rey sobre todo el universo. Él es el primogénito, pues, de todo. Ese es el sentido de ahí de primogénito. Y también se le dice, en el mismo Colosenses se dice que primogénito, que Cristo es el primogénito de entre los muertos. No está diciendo que Jesús fue el primer ser muerto, no. Primogénito ahí lo que está diciendo que Él es el primero que murió y que resucitó de entre los muertos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces la palabra primogénito no lo podemos nosotros poner ahí nada más, decir, que el primogénito significa el primer hijo del varón o el primer hijo de la mujer. Ese es un significado, pero en la Biblia la palabra primogénito, según el contexto de la palabra, significa una u otra cosa. Colosenses significa primacía, también significa el primero que resucita, y aquí en Hebreos capítulo 1 verso 6, primogénito, cuando dice introduce el primogénito en el mundo, el pensamiento del autor a los hebreos está enfatizando de que Cristo es el primero entre muchos hermanos. Amén.
Dice, Dios queriendo llevar a la gloria a muchos hijos, dice, perfeccionó a Jesús a través de la obediencia. Entonces ahí sí ya es primogénito. Ya Dios toma a Jesús como el primogénito, pero eso no nos hace a nosotros ser como Jesús o ser de la misma naturaleza de Jesús. Dios considera a Jesús como nuestro hermano mayor. En ese sentido es primogénito, porque nosotros somos adoptados por Dios. Entonces en ese sentido es primogénito acá, pero no es que tenga otros hermanos él de la misma naturaleza. Eso sería una herejía. Una herejía es una enseñanza falsa. Amén. Porque por ahí andan diciendo que hasta el mismo diablo es el hermano del Señor. Y no es así. Jesús, la revelación de la palabra de Dios nos enseña Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad. Algo que puedan decir alguien más, pudiéramos escucharlo, pero no es verdad. Muy bien, entonces, esa es la palabra primogénito. Cuando entra, ¿cómo entra Jesús en la esfera terrenal, hermanos? ¿Cómo viene a nacer Él aquí en la tierra? Vamos a ver, alguien que me diga cómo fue el nacimiento de Jesús en la tierra. ¿Alguien, por favor, que quiera colaborar conmigo en esta tarde? ¿Cómo nació Jesús en la tierra? Por medio de una virgen. Por medio de una virgen, muy bien. ¿Alguien que quiera colaborar más? Nació en un pesebre, muy bien. Polo. ¿Alguien más que quiera colaborar? ¿Cómo nació Jesús? ¿Ustedes saben la historia? Por medio de una virgen. Por medio de una virgen. Pero ¿cómo sucedió esa escena? ¿Que la virgen tuvo relaciones? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó ahí? Ahí está, por obra del Espíritu Santo, dice. Aunque Él vino a nacer en el linaje de David, Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Amén. Esa es la gran diferencia. Él no tuvo padre terrenal, fue engendrado por el Espíritu. ¿Estamos ahí? Eso sí se acuerdan, ¿verdad? Muy bien. Entonces, viene a la esfera terrenal, viene a nacer aquí por medio de la Virgen María, y allí también fue declarado Hijo de Dios. El santo ser que va a nacer en tu vientre, le dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados, y Él es Hijo de Dios. O sea, María sabía que al ser que ella tuvo por 9 meses en su vientre, no era un ser común y corriente. Sí iba a tener un cuerpo humano, pero a la misma vez era el Hijo de Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad de Dios. Algo que la gente no entendía, pero María sí sabía eso. Vaya, sigamos un poquito. Y en su inicio, dijimos, en su ministerio terrenal, también fue declarado Hijo de Dios. Cuando empieza su ministerio, cuando Él empieza a predicar a la edad de 30 años, fue al río Jordán, ahí se bautizó, y también el Espíritu Santo vino sobre Él en forma de paloma, dice, y se abrieron los cielos y se escuchó una voz de lo alto diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fue declarado Hijo de Dios, pero ¿por quién? ¿Por nosotros? No. ¿Quién lo declaró? Hijo de Dios. Dios el Padre. Él es mi Hijo. Cuando vino a nacer dijo, Él es mi Hijo. Cuando empezó su ministerio, Él es mi Hijo. Cuando resucitó de entre los muertos, ¿qué dijo Dios? Él es mi Hijo. Bendito sea el Señor. Él es mi Hijo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece esa? Entonces, este título son confirmaciones de lo que Jesús es.
Pero vamos al versículo 6, en el versículo 4 dice que fue designado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad, dice. Yo quiero tomar un momento a esto, según el Espíritu de Santidad. Por un lado, como ya dijimos, Cristo era del linaje de David, según la carne. Pero dice, cuando fue designado Hijo de Dios con poder, ¿quién fue el que lo levantó de entre los muertos? El Espíritu mismo. Ese Espíritu que lo engendró en el vientre de María, fue el mismo Espíritu que le levantó otra vez entre los muertos. Y ese es el gran poder de Dios, hermano. ¿Saben qué, hermano? La palabra de Dios dice que todos los que estamos en Cristo Jesús, así como Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, nos va a levantar a cada uno de nosotros. Por esa es nuestra esperanza en este bendito evangelio. Es grande nuestra esperanza, porque si Cristo se levantó, nosotros nos levantaremos. Nosotros vamos a levantarnos con poder también. Dios lo levantó con poder. Él murió, pero fue levantado con poder. Lo mismo nosotros, algún día vamos a morir. Si es que Cristo no viene en estos meses, en estos años que nos toca vivir todavía sobre la tierra, nosotros nos vamos a levantar con poder también cuando Él venga por su iglesia, hermano. Creamos esa palabra, porque esa palabra es la palabra que debe de fortalecer nuestro corazón cada día. Así como Cristo fue levantado con poder, también nosotros seremos levantados con poder por el mismo Espíritu que levantó a Cristo. Ya el Espíritu, cuando nosotros creímos en Jesús, ya el Espíritu nos dio una nueva vida, nos dio un espíritu, ya una nueva relación con Dios. Nacimos de nuevo. Pero nuestro cuerpo va a quedarse una vez más en esta tierra, y ahí es donde Cristo nos va a levantar con poder. Cristo ya no se levantó humanamente como Él estaba. Él se levantó en gloria. Y por eso dice la palabra, fue con poder. Muy bien, un pasaje, hermanos. Mateo 16, 21, por favor. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Lo leo yo acá. Aquí Jesús ya está en su etapa final de su ministerio. Y aquí empezó a preguntarles a las personas, a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas. Y a los discípulos dicen, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y uno le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Imagínense qué título le está dando. Tú eres el Señor, el Cristo, el ungido, el que ha sido enviado para salvar al pueblo de sus pecados. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, eso llenó el corazón de Pedro y dio esa declaración. Y dijo el Señor ahí en Mateo 16, que es uno de los pasajes que más las personas, por ejemplo, que se fundamentan que la iglesia es sobre Pedro, dicen que ese pasaje está basado sobre Pedro, pero no está así, no es así. Dice sobre la declaración que hizo Pedro de que él era el Cristo. Sobre esa declaración él iba a empezar a fundar la iglesia. Dicho y hecho, el libro de los Hechos nos cuenta
cuentan la historia de que fue a través del mensaje de Cristo, a través de este evangelio prometido en las Escrituras, que hablan acerca del Hijo, que se estableció la iglesia del Señor, y no sobre hombre alguno, sino sobre Pedro. No fue sobre Pedro, sino fue sobre Jesús mismo. Jesús dijo en el 16:21, el apóstol Mateo dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitado. Había una necesidad allí, hermano. Había una gran necesidad. Eso era algo que tal vez en la mente de Pedro, el que había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, no pasaba de que para que él se ganara el puesto de Cristo, para que él se ganara el puesto de Señor, tenía que sufrir la cruz y resucitar al tercer día. Pedro creía que solamente así él iba a salvar a la gente, pero era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario para que pudiéramos hoy nosotros recibir perdón de pecados. Pero si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera sido completa la obra de él. Por eso dice acá, tenía que ser muerto y resucitado. ¿Por qué resucitado? Porque si no hubiera resucitado, no se le hubiera entregado el señorío, no se le hubiera entregado la corona, no se le hubiera dicho Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué? Si está muerto. Por eso él tenía que resucitar para tomar el trono de autoridad sobre la tierra y sobre el mundo entero. Y cuando él resucita, todas las cosas le quedaron sujetas a sus pies. Todo quedó bajo los pies de Jesucristo. Todo. Y hoy, quiera o no, el ser humano, mi hermano, tiene que ir a rendir cuentas a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Algún día siempre va a tener que ir a rendirle cuentas a Él, porque Él es el que tiene el señorío, tiene el poder, tiene el reinado. Él es el Rey, Él es el Señor de Señores, el Rey de toda la creación. Pero si no hubiera resucitado, no hubiera podido alcanzar esa jerarquía que Dios le dio. Tuvo que morir nuestro Señor. Pero dice Pablo que cuando resucitó, fue declarado Hijo de Dios con poder. Alabado sea el nombre de Dios en esta tarde. Cuando murió en debilidad, pero Él resucitó con poder y para tomar el poder y el reinado, hermano. Y hoy dice la palabra de Dios, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde creen que está Jesús hoy, hermana Margarita? ¿Dónde está nuestro Señor hoy? A la par del Padre, dice. Se sentó a la majestad en las alturas, dice. Capítulo 1, verso 3 de Hebreos. Lo vamos a leer, por favor, mis hermanos. 1:3 de Hebreos, por favor. ¿Alguien lo tiene? Me va a ayudar, por favor. 1:3 de Hebreos. ¿Lo tiene? Por favor, Polo. 1:3. Ahorita te digo si es 1:3 o 2. Lean el 2 y el 3. El Hijo, la gloria de Dios, expresa el carácter mismo de Dios, sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de haberlo limpiado de nuestros pecados,
se sentó en el lugar de honor y a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Oiga, Sebas, qué bonito, ¿ah? Porque él subió como hombre. Él resucitó y subió como hombre. Sí, él lleva su naturaleza humana, solo que glorificado. Y él va a volver. Es increíble lo que dice la palabra, hermano. Voy a quitar un poquito el micrófono. Pero uno a veces no entiende porque dicen que es uno. Realmente es el Padre, el Hijo Y el Espíritu. Sí, solo. Pero también existió aquí en la tierra un hombre. Ajá, sí. ¿Verdad? Es que ese es el pensamiento de nosotros. Si nosotros llegáramos, por eso es que los testigos de Jehová se hacen bolas, disculpen la palabra. Solo Jesús se hacen bolas. ¿Por qué? Porque no conciben. ¿Cómo puede ser que aquí, allá y es un mismo Dios solamente? Es que ese es que Él es un ser extraordinario, hermano. Nosotros solo conocemos nuestra naturaleza humana, pero algún día, se lo voy a decir así, algún día vamos a ver al Señor cara a cara y lo vamos a ver tal y cual es Él. ¿Cómo es? ¿Ah? Va a ser espíritu, pero de repente Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu, y los tres son uno. Dice la palabra de Dios que en el cielo, dice, el Padre está gobernando ahí y el Cordero y la lumbrera están ahí. Ahí está la Trinidad de Dios y el Espíritu Santo va a estar ahí. ¿Cómo los vamos a identificar? No se preocupe, Dios va a saber darse a conocer a nosotros en ese nivel espiritual, hermano. No se preocupe de que vamos a llegar, solo preparemos nuestro corazón, alabemos al Señor, y ese día cuando lleguemos, no me lo imaginaba así, Señor, pero gracias, sí, tu palabra me reveló que eran tres, y hoy yo confirmo eso, Señor, ¿verdad? Porque dice, se sentó a la majestad en las alturas. ¿Qué quiere decir eso? Estaba el Padre en el trono y a la derecha está Jesús sentado, dice, en el lugar de honor. ¿Sí? Siéntate aquí a mi derecha, le dice el Señor. Voy a poner a todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Y luego te voy a entregar todo el reino. Tú vas a gobernar. Tú vas a ser el rey. Cuando dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y el Espíritu Santo. Ajá. Pero dice, y estos tres son uno. Son uno. Es que ese es el conflicto. Algunos dicen que ese pasaje no existe en los originales, pero no es solo ese pasaje que nos confirma de la Trinidad de Dios. Por ejemplo, este pasaje que nos está hablando acá, 1:4 de Romanos, ¿qué dice? Oigamos lo que dice. Dice acá, el 1:4, dice, lo voy a leer aquí, dice, fue designado hijo de Dios. Él no es Dios. Él es Dios, pero hijo de Dios. O sea que si es hijo, tiene padre, ¿no? ¿Y quién es el que lo levanta? ¿Quién es? El Espíritu, ahí está. La Trinidad de Dios. Es como alguien me dijo, mira, es que solo son metáforas, me dice, porque yo, para ser, yo soy hijo, pero a la vez soy padre. Ah, qué bueno, le digo yo. Soy hijo y padre a la vez. Sí, pero para ser hijo tenés que tener papá. Y para que vos seas papá tenés que tener un hijo. Sé que ellos mismos se hacen bolas en su forma doctrinal. Hay muchas sectas así. Pero nosotros estamos viendo acá, hermano. Aquí estamos viendo de que hay una Trinidad. Y en la Trinidad, en la revelación de la palabra,
dice lo que hemos venido hablando: el Padre es el que diseñó el plan de salvación, el Hijo es el que ejecuta la salvación y el Espíritu Santo es el que confirma en los corazones lo que el Hijo hizo ya por cada uno de nosotros. Y el Hijo y el Espíritu es el que nos va a levantar. Cuando Jesús murió y resucitó, ese fue un hecho histórico, hermanos. Pasó una vez nada más, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que pasó eso? ¿Ustedes han visto, miran televisión alguna vez ustedes en su casa? Tal vez alguna vez miran televisión ustedes en su casa. ¿Ah? ¿Han visto alguna vez alguna película de Jesús? ¿Sí? Yo creo que sí. Aunque no me digan que no, pero yo sé que sí. Bueno, miramos ahí entonces, dice que pasó que Él murió en una cruz y fue sepultado, y la narración de los evangelios nos dice que pasó eso, ¿verdad? Pero luego se levanta, resucita. Eso fue una vez. Es un hecho histórico que confirma la veracidad de las declaraciones que Jesús hizo. Dice, Él confirma el poder de Dios que obró en Él. Si no hubiera sido levantado, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros de que de verdad nosotros vamos a ser levantados también con poder? ¿Cómo? Si no fue levantado Cristo. Pero como Cristo fue levantado con poder, nosotros tenemos la certeza de que si lo hizo con Cristo, lo va a hacer con nosotros. Amén. Lo va a hacer con nosotros. Esa es la certeza, la veracidad de la palabra. Este es un hecho histórico. Fíjense que en el tiempo de Jesús, hermano, los mismos sacerdotes, los mismos religiosos de la época decían, cuando Él se levantó, cuando Él resucitó, llegaron los sacerdotes y los fariseos, dijeron a los soldados: miren, fíjense que Jesús resucitó. No digan que resucitó. No vayan a decir eso. Digan que los discípulos se lo llevaron, robaron el cuerpo, y saber a dónde se lo llevaron. Y dice que ese dicho estaba muy enraizados en el tiempo cuando resucitó Jesús. Pero cuando Pablo empieza a hablar, dice que Cristo resucitó con poder. Estaba declarando allí que todas esas mentiras que estaban diciendo en cuanto a Jesús solo eran eso, mentiras. Porque los mismos apóstoles, en esto ha incluido Pablo, porque Pablo se le mostró Cristo, dice en el capítulo 15 a los Corintios, dice que Cristo, después de haber resucitado, se mostró a los discípulos. Se le mostró a Pedro, se le mostró a Pablo, se le mostró a más de 500 personas de que Él había resucitado. O sea que hay certeza histórica de que la resurrección es un hecho. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Creer la resurrección, hermano. Porque Romanos dice, capítulo 6, que si vivimos con Él y si morimos, así como se levantó Él, así nos levantaremos nosotros. Lo voy a leer acá, Romanos 6, por favor. ¿Alguien que quiera ayudarme a leer? Romanos 6, un poquito más. Ya vamos a llegar a esos pasajes. Ni siquiera hemos salido del capítulo 1, pero estamos acá. Vamos, hermanos. Acá ya voy a terminar. Oigan esto, pues. Dice: ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo. Eso es un simbolismo. Pero el verso 4 dice, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, dice. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de la resurrección. Vamos a ver, Tasha, me vas a leer 3, 4 y 5, por favor, fuerte. 6, 3, 4 y 5. ¿Ah? Aquí estoy unificado el 2 y el 3. Dale. Por supuesto que no. ¿Seguiremos pecando ahora que no tenemos que hacerlo? El poder que ejercía el pecado en nosotros quedó roto cuando nos hicimos cristianos y nos bautizamos para entrar a formar parte de Jesucristo, cuya muerte desbarató el poder de nuestra naturaleza pecadora. Simbólicamente, nuestra vieja naturaleza amante del pecado quedó sepultada con él en el bautismo en el momento que moría, y cuando Dios el Padre con poder glorioso la volvió a la vida, se nos concedió su maravillosa nueva vida para que la disfrutemos. Dale más. Versos 5 o 6. Así que pasamos a formar parte de él mismo, y por decirlo así, morimos con él cuando murió. Por ahora compartimos su nueva vida porque resucitamos con él en su resurrección. Eso es un hecho. Aquí Pablo está hablando de dos cosas. Uno, de que aquella persona que cree en Cristo debe de andar en una novedad de vida. No puede ser el mismo de antes, ¿sí? Eso es el primer simbolismo. El segundo simbolismo nos va un poquito más escatológicamente en el futuro. La palabra de Dios dice acá que si nosotros participamos en su muerte, ¿va? Eso representa el bautismo, y salimos, entonces también nosotros creemos que así como Cristo resucitó, nosotros vamos a ser resucitados. ¿Qué le parece, hermano? Tal vez usted está un poquito aquí con dolores, no sé qué le duele, tal vez le duele sus pies, como dicen aquí en Buen Chapín, sus canillas, ¿va? Le duele sus riñones, le duelen sus muelitas, a veces ya le cuesta ahí a hacer sus cositas, pero no, tranquila hermano, tranquilo, ¿sí? Tranquilo. Reposemos de que va a llegar el día en que el Señor nos va a resucitar y con la resurrección nos va a traer una nueva vida, ¿sí? Ya sus piecitos van a estar regenerados, renovados, restaurados. Usted que ya no mira de lejos, sus ojos ahí sí van a ver hasta las hormiguitas que van detrás de los árboles, de las hojas, hasta eso va a ver usted, hermano. Pero ese es el tiempo venidero. Mientras tanto, sigamos creyendo, alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Salvador. Amén. Vamos a ir terminando entonces, hermano. Entonces, quiero terminar leyendo 1 Corintios capítulo 12 y 20 al 20, 15, 12 al 20. Dice aquí: entonces, si se predica a Jesucristo, que fue resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo aquí está diciendo: yo ya les dije que Cristo resucitó. Pero ¿por qué hay entre ustedes que están diciendo que no existe la resurrección? El problema es que ese era un problema de la doctrina de los fariseos en el tiempo de Jesús y los saduceos. Los fariseos creían que había resurrección, no sé si estoy mal ahí, pero uno de los dos grupos creía que había resurrección, pero el otro grupo decía que no hay resurrección. Entonces había un conflicto ahí
Y esa enseñanza, porque como salieron de la religión y se pasaron a ser cristianos, todavía llevaban ese pensamiento y decían, no hay resurrección. Pero Pablo ya había enseñado acerca de la resurrección. Entonces él dice y empieza a decirles a ellos cómo va a suceder eso de la resurrección. Dice, ¿por cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Entonces, eso es lo que afirmaban ellos. Si no hay resurrección, entonces están afirmando ustedes que no hay resurrección, que Cristo no ha resucitado. Era un conflicto. Pero ellos daban y demostraban en el capítulo 15 de que Cristo se levantó de entre los muertos. Veamos eso. Capítulo 15, versos 1 en adelante, para que ustedes también se vayan contentos a su casa. ¿Será cierto, hermano? Sí, capítulo 15 de Primera de Corintios, por favor. Y con esto ya vamos terminando, hermano. Oiga, pues lo que dice acá. En el versículo 4, 15:4 dice, 3 y 4 dice, porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Oigan esto es algo primordial, fundamental de nuestra fe, mi hermano. Debemos de creer, debemos de recibir esta palabra en nuestro corazón, de que Cristo murió por nuestros pecados, pero fue resucitado. ¿A qué día? Al cuarto, al quinto, ¿qué día dice fue resucitado él? Al tercer día, dice, resucitó. Y esa es la esencia del Evangelio. Usted puede tener toda la doctrina que quieran, pero si esto no le están enseñando en la iglesia que va, el Evangelio que usted tiene es un Evangelio diferente, que se le quede en su corazón. Cristo murió por mis pecados, pero resucitó al tercer día. Amén. Entonces dice, fue sepultado y fue resucitado al tercer día, conforme lo confirman las Escrituras, dice. Y que fue visto, dice, aquí está el testimonio de los apóstoles. Fue visto por Cefas. Cefas es el nombre, otro nombre que se le da a Pedro. Pedro lo vio primero. Después lo vieron los 12. ¿Los 12 qué? Los 12 apóstoles. Lo vieron todos. Pero el versículo 6 dice, después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, dice. Y después dice, ahí dice, aún mucho después, dice, yo lo vi, dice Pablo. Entonces, hay evidencia histórica de esa resurrección. Y nosotros debemos de creer esa resurrección. Pero ya en el capítulo 15, verso 12, en el 13 dice, porque si no hay resurrección, ¿por qué están diciendo que no hay resurrección? Y no les enseñé pues de que Cristo resucitó. ¿Por qué ahorita me están saliendo de que no hay resurrección? Todavía estaba la idea religiosa de los saduceos allí metida, que dicen que no hay resurrección. Pero negar la resurrección es negar la fe, es negar el Evangelio mismo. Por eso si alguien llega ahí con ustedes y dice, es que no hay resurrección, por ejemplo, los testigos de Jehová afirman eso. Los judíos, el judaísmo te va a afirmar eso. Por eso no vaya a decir, es que todo es palabra de Dios. Ellos traen la palabra de Dios, ellos también traen la palabra. No es todo igual. Hay que entender lo que dice la palabra. Sí, hay judíos que creen en Jesús, ellos son cristianos, son judíos cristianos. Pero acá, miren, hermano, hay gente aquí en estos días, dicen, no, es que el infierno no existe. Con eso están negando la resurrección. Los testigos de Jehová vienen y dicen, no, es que nosotros simplemente vamos a desaparecer de la faz de la tierra, y los que somos malos, no creen en la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es una doctrina peligrosa? No los deje entrar a su casa. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que resucitó. Y si resucitó, nosotros resucitamos también. Esa es la esencia
de nuestra fe, hermano. La resurrección. Vamos a ir un poquito más, porque dice, ese era el problema que estaba en Corintios. Y si el Mesías no ha resucitado, vana sería nuestra predicación. Si yo no les predico de un Cristo resucitado, mejor me voy al campo, me llevo mi pelota, me voy a jugar allá, porque allá es más provechoso para mi cuerpo jugar un rato allá abajo con los muchachos. Pero como Cristo resucitó, esto que estoy diciéndoles en esta tarde es sumamente importante. Amén. Resucitó y vana sería nuestra fe. Dice, si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué nos vamos a reunir? ¿Para qué lo vamos a alabar? ¿Para qué le vamos a adorar? Pero venimos a alabar y adorar a un Cristo vivo, a un Cristo que vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora de la tarde, hermanos. Cuando venga usted, traiga en su mente, voy a alabar a mi Cristo vivo. Él ha resucitado, y así como ha resucitado, Él va a resucitarme a mí en el tiempo que Él diga que me va a resucitar. Amén. Ponga eso en su mente, de que usted no viene a alabar algo muerto acá. Por eso es que este evangelio que predicamos es un evangelio de este Cristo viviente, de este Cristo glorioso, que es Rey de Reyes y Señor de Señores hoy en día. Dice un poquito más, solo con esto termino ya, y dice, si el Mesías no ha resucitado, entonces vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe, y nosotros entonces somos hallados falsos testigos. Falsos testigos, porque testificamos que Dios resucitó a Jesús, el cual no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías ha resucitado entonces. Y si el Mesías no fue resucitado, nuestra fe es una fe inútil, dice. Y estamos todavía en nuestros pecados. Es aquí el punto. Si Cristo no ha resucitado, entonces nosotros estamos todavía en pecado. Pero Cristo resucitó, y nuestra confianza y nuestra fe en Él, porque Él resucitó, ahora nosotros, hermanos, somos libres de pecado, somos libres de culpa por la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe por qué, mi hermano? Me voy a decir esto. Y con esto termino, se lo prometo. Aquí está mí. Voy a terminar con esto. Cuando Jesús resucitó, ¿a dónde fue Jesús, hermana? Al cielo. Al cielo. ¿Y qué dice Hebreos 9? Dice que Él entró al santuario. Es una figura del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sangre para el perdón de los pecados de la gente afuera. Cuando ese sacerdote iba con pecado, dice que ese sacerdote quedaba muerto en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y lo tenían que sacar con lazo. Le ponían un lazo en la pierna, en el tobillo, y le ponían campanitas, porque la presencia de Dios era tan santa. Y si ese sacerdote llegaba a ese lugar y entraba con pecado, ya no salía vivo de ahí, y lo tenían que jalar con el lazo, porque si entraban los otros morían también. Y esa figura, dice la palabra de Dios, que esa era la figura del tabernáculo celestial. Pero Jesús, cuando resucitó, fue al cielo, al verdadero tabernáculo, al verdadero lugar donde se tenía que ofrecer la sangre inocente, perfecta y pura. Él fue y presentó: aquí está, morí,
ahora vengo aquí y me presento delante de ti como ese sacrificio expiatorio por el pecado de ellos. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo a través de la resurrección, mi hermano. Si Él no hubiera resucitado, no hubiéramos sido perdonados. ¿Por qué? Porque todavía quedaba la otra parte de que Él tenía que subir al cielo y ofrecer esa sangre en el verdadero tabernáculo. Y lo hizo una sola vez y para siempre, dice. Alabado sea el nombre del Señor, porque cuando Él entró al cielo, cuando Él entró a la presencia de Dios, ofreció esa sangre por nosotros, y es por eso que hoy nosotros podemos disfrutar de perdón de pecados. ¿Qué le parece? Pero Cristo tuvo que resucitar y ofrecer ese sacrificio en el cielo. Por eso se fue. Les conviene que yo me vaya. Que si yo no me voy, no voy a terminar la obra. Nosotros ponemos mucho pensamiento, mucho énfasis, sí, hermano, ponemos mucho énfasis en la muerte. Sí, claro. Si no hubiera muerto, hermano, si no hubiera nacido, también no hubiéramos podido nosotros. ¿Cómo va a haber perdón de pecado para nosotros? Pero una de las cosas fundamentales que Pablo nos enseña ahora acá es que a través de la resurrección es que nosotros somos perdonados también. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo en esta hora de la tarde.